Un edificio que tuvimos la oportunidad de explorar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Alborotar por alborotar. Y no vino a la sala Trill a echar un pasillo después. No sabe lo que es la vida. Esto es un club, una barbería, el tema de las casas, de las viviendas. Edificaciones como estas que ha llamado mucho la atención últimamente en las redes debido a sus precios. Hola Dulcers, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un recorrido más de esos que tanto a ustedes les gustan por aquí, por las calles de La Habana. Los saludo desde el municipio de Playa y la avenida o calle protagonista del video de hoy es nada más y nada menos que la avenida Primera. Así que acompáñenme en toda esta aventura que haremos a continuación. Aquí comenzamos justamente en la avenida Primera y 2. Se preguntarán, de entre todas las calles, ¿por qué escogiste esta para el video del día de hoy? Bueno, simplemente porque hace rato en mis andanzas andaba por aquí, por este municipio, y vi varios establecimientos y cosas interesantes para mostrarles en toda esta primera avenida, una avenida bastante extensa si me lo preguntan. Aquí ya les estoy mostrando un edificio que tuvimos la oportunidad de explorar años atrás, ni recuerdo cuándo fue que publicamos ese contenido, que es el edificio Río Mar, y estuvimos hablando sobre su historia y encontramos cosas bastante interesantes del mismo. Un establecimiento o tienda que de hecho me atrevo a decir que es una de las más reconocidas, por así decirlo, por el cubano en esta zona de La Habana, que es La Puntilla. Hoy por hoy una tienda MLC y en el futuro sabrá Dios qué otra función cumplirá y ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Aquí está el establecimiento. Vamos a ver cómo podemos desarrollarnos en este video con el tema del aire. Como pueden ver, el clima en estos días ha cambiado muchísimo porque estamos en temporada de entrada de frentes fríos y de unos días súper calurosos que tuvimos en febrero, ahora pasamos completamente a unos días bastante invernales. Vamos a entrar a ver con qué nos encontramos aquí. Evidentemente nos tenemos que detener en la parte del mercado. La Puntilla es una tienda con muchos complejos, pero bueno, saben que esta es como que la parte más llamativa. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Otros refrescos de limón, jugos, los zumos. Estas latas de fiambre, buenísimo. Voy echando. Me voy, que tengo que hacer un trabajo. Oye, no me avisado. Me pase, pero casi.
Aquí estamos explorando otros departamentos. Cuando esto funcione bajamos, Ahí está. Desde aquí de la puntilla les comparto cómo se encuentra la marea hoy. Alborotada por alborotada. Y ahora sí, después de este recorrido de mercado, sí nos corresponde transitar toda la avenida Primera. Así que prepárense porque creo que el recorrido va a estar un poco extenso. Dejando las instalaciones de la puntilla atrás, me atrevo a decir que de todas las tiendas MLC que he tenido la oportunidad de visitar en estos días, es como una de las más surtidas, aunque vamos a decirlo bien claro, es más de lo mismo. Te encuentras los mismos lateríos, las mismas latas en conserva, los mismos blisters de cerveza, de malta, de refresco, y las cosas potentes, fuertes, en la actualidad te las encuentras en las pocas tiendas en dólares que han abierto en los últimos días. El queso, el jamón, el cartón de huevo, aunque bueno, puedes encontrar cartón de huevo en MLC, en Carlos III, entre otros productos fuertes. Y ahora mismo de la puntilla lo único que me llevé fue un paquete de frijoles colorados que cuando vas a los mercados que se encuentran, qué sé yo, en las MIPYMES o en las carretillas que se ponen en la esquina, creo que te los vas a encontrar más caros. De hecho, este me costó $1.85 y dice Don José, legumbres argentinas. Un saludo que aprovecho para darles a mis seguidores de ese país. Aunque ahorita lo vimos de pasada y estoy yo dándoles aquí mis muelas y mis anotaciones, quería mostrarles que estamos en presencia del edificio Sierra Maestra. Y ahora sí, vamos a deleitarnos, aunque yo me quede sin pie, de caminar toda la avenida Primera, el Círculo Social Cristino Naranjo, uno de esos tantos que se encuentran para esta zona de la ciudad, que saben que hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de documentarlos para ver cómo se encontraban a día de hoy. Y este no escapa de esa realidad. Y si este lugar que le acabo de mencionar usted ni remotamente sabe qué era, yo pienso que este sí va a recordarlo más, porque tenemos aquí la sala Atril, que se encuentra en los bajos del teatro Karl Marx o Carlos Marx, antiguo Blanquita, que persona que cuando terminó una función, un show o algo en específico en Carlos Marx y no vino a la sala Atril a echar un pasillo después, no sabe lo que es la vida. Porque ese era como que el plan cuando uno acudía a este lugar. Van a ver cómo en esta primera avenida han surgido muchísimos establecimientos que yo solo he tenido la oportunidad de ver así de pasada en un taxi, y por eso me llamó la atención venir aquí a documentarles esta zona de playa. Como por ejemplo, miren, aquí cerquitica de Carlos Marx. Esto es un club, una barbería. Ahí tienen también un mercado. Bien cerquitica de todos estos negocios, ven aquí una hamburguesera. Vamos a ver qué ofertan aquí. Bueno, veo una pequeña concentración aquí de cubanos y de taxis y de carros, y por varios carteles que he visto, aquí hay personas que se dedican a la autoescuela para aquellas personas que quieren sacar su licencia de conducción. Por ende, aquí debe haber un establecimiento cerca relacionado con eso, que me imagino sea este de acá que les voy a estar mostrando ahora. Creo que cada municipio cuenta con un establecimiento relacionado con la oficina, aquí ven, de registro de vehículos y licencia de conducción. Gracias.
Y aprovecho para mostrarles algo que saben que es indiscutible no documentarles en nuestros recorridos por el municipio de Playa. Las casas, las viviendas, esta avenida al estar cerca del mar, saben que el tema del deterioro y del salitre es bastante perjudicial para las personas que viven en esta zona. Quería acercarme porque miren, aquí hay una especie de costica que seguro cuando el clima no está tan alborotado como lo están viendo hoy, la gente viene aquí y se da sus bañitos. En la parte de Río Mar no me quise acercar tanto, pero aquí sí vamos acercando un poco. Y espero no empaparme, espero. Algo así nos encontramos cuando hicimos el recorrido por el paseo marítimo de Tercera y 70. Desde aquí podemos confirmar y reafirmar lo que les estoy hablando sobre el tema del deterioro de las viviendas, de los edificios, producto del mismo salitre del mar. Y ahora sí, sin desviarnos, vamos a insertarnos nuevamente en la avenida Primera. Yo me imagino que esto, no sé si era un barcito o algo que la gente venía y se sentaba aquí. Comenten ahí abajo si lo recuerdan o tuvieron la oportunidad de sentarse cuando funcionaba, porque como dice el buen cubano, está desbaratado. Miren aquí el restaurante Don Cangrejo de la Primera Avenida, nada que ver con el bar o el club nocturno que está relativamente cerca de nuestra posición. Edificaciones como estas, olvidadas. Hay lugares o sitios en específico que les voy a estar mostrando en este video que previamente investigué y encontré información, así que desde ya, conocedores del municipio de Playa, que sepan qué fue esto en el ayer, comenten ahí abajo. Y esto que ha despertado curiosidad en mí, que dice todo incluido. Los otros días no sé quién fue el que me estaba diciendo que aquí se comía muy pero muy bien, pero no sé si sea el mismo negocio. Pero bueno, quería acercarme porque tiene un decorado bastante peculiar. Se llama Mes Amis, es un restaurante. Ok. Y sí, a partir de este momento puede que yo no me haya percatado, van a ver muchos autos modernos, que es algo bien característico de la barriada de Miramar aquí en el municipio de Playa. Otro establecimiento que quería mostrarles es el restaurante, o más bien paladar, Vistamar. Yo creo que una de las más reconocidas de esta parte de la Primera Avenida. Aún se encuentra en reconstrucción, pero les digo, a pesar de que los precios están elevadísimos, sí cuenta con unas vistas geniales para una velada. El contraste para esta zona es innegable. Bueno, véanlo por ustedes mismos. A partir de las próximas cuadras o de las próximas intersecciones, comenzamos con otra lista de establecimientos que les voy a estar mostrando. Como por ejemplo este restaurante bar, que incluye también como un mini parque infantil para que las personas o las familias que vengan con niños tengan un lugar donde dejarlos para que se entretengan mientras ellos consumen. Ni idea cómo se llama el lugar, pero esto me pareció bastante llamativo. Miren, incluso tiene como temática aún del Día del Amor y la Amistad. Eso seguro lo dejan todo el resto del mes de febrero. Miren, aquí en el piso dice Club 28. La gente conocedora de Playa, déjenme abajo en la parte de los comentarios si visitaron este club. Y está
completamente cerrado y clausurado. Deja como darme el tacho que tengo los 3 pelitos alterados. Bueno, si eres una persona que has visto estos recorridos de playa por primera vez, me gustaría reiterarles que a veces sé que suena un poco reiterativo, repetitivo, pero es necesario que para esta zona de la ciudad, como pueden ver, no hay tanto movimiento, te encuentras más autos y taxis circulando por las calles que personas, aunque me sorprendió que junto con el clima que no nos acompaña, nada nuevo en el canal, vi un poco de movimiento al inicio de la avenida Primera. Aquí tenemos este restaurante cubano-italiano, mamma mía. Esto yo creo que es algo que han implementado muchos negocios en la actualidad, que aparte de un restaurante dentro del mismo establecimiento, ya incluyen un mercadito, ¿saben? Como una MIPYME, que sirve, aparte de más entrada de ingresos para el dueño. Uno puede ir al restaurante, necesitas algo para la casa, brinca del restaurante para el mercado y no tienes que moverte a otro lugar a comprar algo necesario para la casa. Como les decía, ya para esta zona pueden ver que prácticamente estoy yo solo caminando por esta parte de la avenida. Mucha soledad, mucha tranquilidad, solo autos transitando. Miren aquí el agromercado de la zona. Ahora estamos cerca de un sitio que a mí en lo personal sí me trae muchos recuerdos, no sé a ustedes. Vamos a acercarnos un poco para comentar sobre él. Mientras tanto les muestro por acá, en Primera y 40, el tema del combustible y la gente intentando llenar su tanque de gasolina. Y bueno, el sitio del que estaba hablando hace unos segundos atrás es el balneario universitario de Primera y 42. Qué recuerdo, caballero, cada vez que por la universidad había alguna actividad y se realizaba aquí, principalmente sobre tu universidad, pero también se mezclaban varias facultades, varias universidades y se pasaba un rato agradable en esos tiempos de universidad, literalmente. Estamos cerca de, yo creo, el establecimiento más famoso que tiene esta avenida Primera, en conjunto con el paseo marítimo, ya llegando a la intersección con la calle 70. Ustedes, si piensan lo contrario, déjenmelo ahí abajo en la parte de los comentarios, que es la heladería El Gelato, en conjunto con otros restaurantes que creo que hicieron en un segundo piso, que ha llamado mucho la atención últimamente en las redes, debido a sus precios y cosas peculiares, como un agua, creo que italiana, que costó o cuesta 1.700 pesos, que en mi opinión personal, un establecimiento que ha cambiado muchísimo de la última vez que lo visité, hace cuestión de, qué sé yo, 1 año, 2 años atrás, y hicieron este segundo piso con este restaurante que, bueno, estaba dejándoles estas anotaciones respecto al mismo. Bueno, como estoy invirtiendo Italia aquí, Anema Core, y digo inversión italiana porque la bandera sale por todos lados. Y aquí en Primera y 60 vamos a tener unas vistas bastante lejanas, pero las vamos a tener de lo que son como tal las instalaciones del Acuario Nacional. Son sitios que, no sé, tengo pendientes ahí hacerles una visita, varios establecimientos que yo creo que la última vez que los visité era en mi etapa de adolescente, de niño, pero si quieren revivir esa experiencia, a pesar de que va a ser algo completamente contrario a lo que nos encontrábamos en ese entonces, comenten ahí abajo, que saben que siempre los leo. Aquí ven, no sé si está abierto, ahora les voy a decir, pero al parecer no. Bueno, sí está abierto. Aquí les muestro unas vistas desde lo alto. Ven como todavía hay tortuguitas ahí. Ya llegando a la intersección de la avenida Primera con la calle 70, vamos concluyendo este recorrido por el municipio de Playa, invitándolos a
que pongan en la parte de los comentarios sus opiniones, que creen respecto de todo lo que vieron en el día de hoy, e incluso a modo de invitación o de propuesta, si les parece bien ir recorriendo, transitando todas estas avenidas que componen a este municipio, ya sea tercera, quinta, séptima y demás. Los leo ahí abajo en la parte de los comentarios. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Déjenme decirles que, para no ser reiterativo, el paseo de Primera y 70 no lo voy a incluir en este recorrido, a pesar de que forma parte de la avenida, porque semanas atrás estuvimos recorriendo todo este sitio, incluso con el mismo clima. Lo único que falta es que llueva, básicamente. Entonces nada, recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.